nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a comenzar a hacer las mangas en esta segunda parte de este jersey y luego montarlas. Entonces, para hacer las mangas vamos a hacer dos exactamente iguales. Se hace una pieza en punto deslizado con la misma puntada que hemos estado utilizando en el cuerpo, pero la parte de la patente se hará independiente y luego se añadirá con punto deslizado. Vamos a empezar entonces haciendo... Olvidaros de la patente porque vamos a empezar haciendo esto. Y vamos a trabajar así. Montaremos 20 puntos. E iremos trabajando como 4 vueltas con esos 20 puntos. Y después, en la vuelta número 5, empezaremos a hacer aumentos. Os diré hasta qué vuelta. Y después trabajaremos la cantidad de puntos que nos queden con esos aumentos. En resto, otra cantidad de vueltas. Y después empezaremos ya a hacer la forma de la zigzag, con muchos aumentos para que nos quede muy muy grande la manga, después que nos quede como globito. Tenemos que hacer una pieza bastante grande y después iremos dando una forma más redondeada hasta llegar al hombro. Trabajaremos todo el tiempo con una aguja del número 8 y vamos a montar los puntos como hicimos con el cuerpo, dejando una colita, haciendo un nudo de inicio y ya visteis cómo se hacía en el cuerpo, montando así 20 puntos. Tenemos que tener un total de 20 puntos así. Las vueltas 1, 2, 3 y 4 las haremos los 20 puntos trabajados de esta manera. Hacemos una cadena para subir, cogemos hebra, nos vamos a ese primer puntito, pero cogiendo la hebrita de atrás, igual que hemos trabajado en el cuerpo. Y nos deslizamos. Y trabajamos así los 20 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Giramos la vuelta número 2, la hacemos igual. Subimos una cadena y cogemos la hebra de atrás y vamos deslizándonos los 20 puntos. Completamos la vuelta número 2, la 3 y la 4. De esta manera, mira, esta medida es para mi puño. Me he cogido una medida que sea cómoda, no me puede quedar muy ancha, pero me tiene que quedar cómoda. Tenéis que tener en cuenta que después le tenemos que añadir un trocito de patente. Entonces la medida no la toméis aquí, la tomáis un pelín más arriba, ¿vale? Y que no os quede ajustado, pero tampoco demasiado ancho. Normal, que os quede cómodo. Si necesitáis más puntos, pues en vez de 20 pues ponéis 22, 24, lo que necesitéis. Nos vemos en la vuelta 5 para empezar a hacer aumento. Tenemos las 4 vueltas con los 20 puntos realizados. Y ahora vamos a empezar a hacer en la quinta vuelta la primera vuelta de aumento. Tendríamos
un aumento al principio y otro aumento al final. Entonces tendríamos en vez de 20, 22 en esta vuelta que vamos a hacer número 5. Y así haremos en todas las vueltas impares hasta la vuelta número 17 incluida. Esto mismo que vamos a hacer en la vuelta 5. En la 6, que será la vuelta par, trabajaremos los puntos que nos queden. O sea que hacemos aquí 22 puntos, en la vuelta 6 hacemos 22 puntos. En la vuelta 7 aumentamos de nuevo al principio y al final, serán entonces 24. En la vuelta siguiente serán de nuevo 24, de nuevo tendremos impar y tendremos que aumentar 2. Así hasta la vuelta 17. Haremos los aumentos haciendo una y dos cadenas para tener la de subida y en la que vamos a trabajar. En esta hacemos el aumento y trabajamos el resto de puntos. En este último punto haremos otro más, pero no nos podemos meter en la misma hebra, pues cogemos esta de aquí que tenemos detrás para poder hacer ese aumento. Teníamos 20 en la vuelta número 4 y ahora en la vuelta número 5 tenemos 22. Vuelta número 6 trabajamos los 22. Vuelta número 7 hacemos lo mismo que hemos hecho en la 5. Vuelta número 8 trabajamos lo que nos queda. Vuelta número 9 volvemos a hacer los aumentos. ¿Cómo sabemos dónde tenemos que hacer los aumentos? Las vueltas impares nos caen siempre en la cara del tejido que se ve más del derecho. ¿Veis? Yo esta la veo más del revés y esta la veo más del derecho. Se está viendo que la puntada queda como más mona. Entonces hacemos esto aumentando cada 2 vueltas hasta la vuelta número 17 incluida. En la vuelta número 17 haremos esos 2 últimos aumentos. A partir de la vuelta 18 trabajaremos los puntos que nos quedan, que van a ser 34 puntos en total. Los vamos a trabajar hasta la vuelta número 34, donde ahí empezaremos a hacer la parte de la ciza. Así que trabaja hasta la 17 con aumento y desde las 17 hasta la 34 trabajaremos los puntos que nos quedan, que son 34 puntos, con la cantidad de aumentos que hemos ido haciendo. Y ahí en la parte de la ciza nos volvemos a ver para empezar a darle forma a la manga. A partir de la vuelta 35 y hasta la 44 vamos a aumentar un punto a cada lado en todas las vueltas, pares e impares. Entonces en esta 35 hago el primer aumento, haciendo las 2 cadenas y haciendo ahí el primer aumento. Trabajo toda la vuelta y cuando llegue al final vuelvo a hacer en el último punto otro aumento y en la siguiente vuelta y en todas las vueltas hasta llegar a la vuelta 44, haciendo estos 2 aumentos en cada vuelta. Aquí en este último punto vuelvo a hacer otro punto, buscando una hebra que sea independiente a la que ya he cogido. Podemos utilizar esta de aquí o esta de aquí.
La vuelta 36 hacemos lo mismo. Subimos con 2 cadenas y hacemos ahí el primer aumento. Trabajamos la vuelta entera y al final volvemos a hacer otro aumento en el último punto. Entonces hasta la 36 tenemos que hacer hasta la 34 así, la 34 incluida, con aumento. Después la 44. O sea, desde la 35 hasta la 44 incluida, haciendo los aumentos. La 45 y 46 con los puntos que tengamos, sin hacer aumento. Esas 2 vueltas las haremos con los puntos que tengamos. Y después nos vemos para deciros qué tenemos que hacer a continuación de esas vueltas. En la vuelta 47 nos volvemos a ver. Hemos completado la vuelta 46 y ahora lo que haremos es hacer disminuciones hasta la 56 en toda la vuelta. Entonces, para disminuir, lo que vamos a hacer es saltarnos este punto sin hacer el primero y nos vamos directamente al segundo. Hacemos todos los puntos y nos quedamos un punto antes cuando lleguemos al final. Dejamos un punto sin hacer al final. Giramos y volvemos a empezar saltándonos un punto y dejándonos el punto del final. Así 10 vueltas más. Entonces estaríamos ya, ahora mismo somos la 46, como vamos a hacer 10 más, estaríamos en la 56. Tenemos que hacer pues 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, haciendo menguados en todas las vueltas en los dos extremos. Hemos completado 56 vueltas y a partir de ahora vamos a hacer como un par de vueltas más, creo que son, y vamos a ir cerrando de 5 en 5, 5 a un lado y 5 a otro. Entonces aquí empezamos, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y cerramos 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos hasta 5 antes. Un, 2, 3, 4 y 5 justo ahí. Giramos, nos dejamos estos 5 sin tejer y con los que tenemos hacemos lo mismo. Nos saltamos uno, nos vamos al siguiente, cerramos, hemos cerrado 2, 3, 4, 5, tejemos los que nos quedan hasta 5 antes. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hacemos una cadena, cortamos la hebra y hemos terminado la manga y tenemos que hacer dos iguales. Esta parte es muy ancha, como veis, pero es lo que nos va a ayudar después cuando vayamos haciendo el doblez, que esto va a ir al hombro, ya lo veréis cuando lo unamos, y va a llevar así unos pliegues que va a hacer que nos quede después abullonado en el hombro. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el puño. Para hacerle el puño lo hacemos independiente y después se lo añadimos. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora. Montamos
Yo lo voy a hacer de 8 puntos. Si lo queréis más anchito, echáis más puntos. Y voy a cambiar la aguja porque va en punto deslizado sin lazada. Hago un primer nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago uno extra para poder entrar en el primero de los 8 y solo es deslizarnos. Trabajamos los 8 puntos en punto deslizado. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos y seguimos haciendo vueltas como teníamos en un inicio en la manga. La comenzamos con 20 puntos y esto va a ir aquí. ¿Veis? Lo que hemos hecho con los 8 puntos son el largo del puño. Tenemos que hacer el ancho con las vueltas. Tenemos 20 puntos, tenemos que hacer 20 vueltas. A 100 puntos deslizados hacemos 20 vueltas. Siempre para empezar hacemos una cadena y nos vamos a las hebras de atrás. Y vamos deslizando en cada punto. Las primeras vueltas siempre cuesta un poco de ver cuál es la hebra que hay que coger. Giramos, subimos con una lazada y hacemos lo mismo. 8 puntos deslizados. Giramos y repetimos. Subimos con una lazada y nos deslizamos. Pues así vamos a tejer 20 vueltas en punto deslizado y después lo añadiremos al puño también con punto deslizado del revés. Y ahora con nuestras 20 vueltas, que se quedan así encogiditas, pero son los 20 puntos que tenemos en la manga, nos van a encajar perfectamente, ¿veis? Vamos a hacer la unión con punto deslizado. Ahora mismo tengo las dos piezas del derecho. Me las vuelvo del revés. Y las enfrento. Me voy aquí a esta primera cadena y me traigo esa hebra para acá. Ahora vamos entrando en cada cadena. Y en cada vuelta, que sería una de espiga y otra que queda entre espiga y espiga.
¿Veis? Aquí me voy a meter en la espiguita y hago un punto deslizado. Me voy a la siguiente cadena y me meto en medio. Me voy a la siguiente cadena y a la espiga. Queda bastante cerradita. La podemos abrir un poco porque esta aguja es muy gordilla y no nos entra bien. O cambiamos a la aguja que es más fina, la del número 8, y nos va a costar menos, yo creo. Pero bueno, ya que estoy con esta, voy a continuar con ella. Así me queda el punto deslizado un poco más flojo. Pues nos tiene que encajar a la perfección porque son 20 vueltas, 20 puntos. Así que nos tiene que venir bien. También podéis coger una aguja lanerita y hacéis la unión con costura, como os guste más. Yo es que casi siempre evito coger la aguja. Venga, ya nos van quedando menos puntos. Y el último. Es por la aguja que me he quedado con la aguja grande. Y esto es mejor haberlo hecho con la otra del número 8. Y no me estaría costando lo que me está costando. Ahí hacemos una cadena, cortamos y hemos cerrado. Este es nuestro revés, este es nuestro derecho. Bueno, pues ya tenemos las dos mangas hechas y voy a montar yo una para ver cómo hacerlo y os muestro cómo lo he hecho montando otra. Pienso que lo que haré será cerrar primero esta parte del revés lo haré, o sea, tendré que darle aquí la vuelta y hacer lo mismo que estoy haciendo para unir el puño, hacer aquí,
pero tengo que calcular hasta qué altura, que yo pienso que más o menos hasta aquí, hasta justo donde empiezan los aumentos. Cerraré toda esta parte en punto deslizado justo hasta donde empiezan los aumentos y dejaré esta parte para añadir al cuerpo cuando ya haya cerrado hombro. Todo eso lo voy a hacer yo antes en un lado del jersey y con una manga, y os muestro el otro lado y la otra manga para que veáis cómo hacerlo. Así queda la manga montadita, ¿veis? Vamos a montar la otra para que veáis cómo se hace. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es unir la parte del hombro, que esto no lo he grabado, pero es bien fácil, porque es simplemente llegar hasta donde, justo el punto donde empezamos a hacer las disminuciones, pues justo antes de este punto, que eran 2, 4, 6, 8 y 10 vueltas. Y en el otro lado igual. Dejamos libre el escote. Una vez que hayamos cerrado estas dos partes con punto deslizado por la parte del revés, también tendremos que cerrar esta parte, la del lateral, igual por la parte del revés, y también es fácil, es hasta llegar justo antes de la cifra, ¿vale? Donde empezamos a hacer los aumentos. Pues hasta ahí cerramos nuestro lado y cerramos la manga. Con punto deslizado todo, o con agujita lo coséis. Entonces la manga la ponemos del revés y la cerramos con punto deslizado justo hasta aquí, donde tengo el marcador puesto. ¿Veis? Voy a quitarlo. Vaya. Es justo hasta empezar, antes de empezar los aumentos. Más o menos aquí. Bueno, pues tampoco lo grabo porque esto es más de punto deslizado. Añadimos la lanita aquí abajito y vamos deslizándonos hasta ese punto. Y ya cuando tengamos todas estas costuras hechas, nos vemos para ver cómo se acopla la manga. Y ahora con las piezas tejidas cogemos unos marcadores y vamos a hacer la costura de la manga. Esto lo tenemos que hacer con aguja, no queda más remedio para que nos quede bien. Mira, la manga la ponéis del derecho, ¿vale? Que la costura sea aquí invisible. La pieza del cuerpo la ponemos del revés. Y ahora nuestra manga la ponemos así y la metemos dentro. La metemos dentro, la abrimos y buscamos. Justo. Tenemos que tener, mira, me he dejado aquí la lana porque en realidad la voy a cortar porque como es costura, lo que hago es dejarle una hebra bien larga. Voy a hacer una cadena y voy a dejar una hebra bien larga para poder coser ahora. Y ya la quito. Vale. Cogemos nuestro marcador y buscamos hasta donde hemos llegado con la costura de la manga. Y aquí es fácil porque se está viendo cuál es el centro entre color y color. Y vamos a marcar ahí que este es el centro de la ciza, de abajo. Bien, pues ahora hacemos lo mismo pero en la parte de arriba. Cogemos otro marcador y en el centro de nuestra parte de arriba, 5, 2, 4, 5. Mi centro es este. Y lo añado aquí al centro del cuerpo. Bien. Pues ahora vamos a ir cosiendo
Mira, esta parte que nos sobresale un poquito, esa va a ir así. Entonces vamos a coser esto así estiradito. Esta parte, como os digo, la tenéis que doblar un poco. Y nos tiene que sobrar un poquito de tejido, como para después poder hacer el pliegue. Entonces lo estiramos tampoco demasiado, pero sí que tiene que estar estiradito. Donde veis que crece, tampoco tienes que meter todo, pero un poco sí que se mete. Pero claro, esto hay que ir haciéndolo, pues conforme vamos cosiendo, vamos viendo dónde tenemos que hacer el doble. Aquí sería uno. Y después, veis, me está sobrando aquí tejido, que es lo que me va a ayudar luego a hacer el pliegue. Entonces yo voy a empezar a unir ya, para que veáis cómo, porque esto es algo que hay que ir haciendo, no, si queréis podéis ir poniendo marcadores, pero realmente no se puede dejar cogido con anterioridad. Es mejor ir haciéndolo y viendo cómo tenemos que ir poniendo el tejido. Y la costura, como no se va a ver, pues la vamos haciendo dando puntadas largas. Vamos acoplando, ¿eh? A la vez que vamos cosiendo, vamos estirando y vamos acoplando. No os preocupéis si no se os da muy bien la costura, porque a mí tampoco. Y aquí tampoco es que hace falta ser una experta para hacer esta costura. Mira, ya he empezado aquí a doblar un poco, ¿veis? Pues lo voy a estirar un poquito más y meto este trocito así que está decrecido, lo ponemos así. Y ahora tenemos que prestar atención que estemos cogiendo las dos piezas. ¿Veis? Lo vamos subiendo porque ahí, por ejemplo, yo ya no lo estaba cogiendo. La manga abullonada, hacerla en crochet, la verdad que ha sido todo un reto, ¿eh? Porque es intentar darle una forma que en corte y confección, pues se corta la pieza como hay que cortarla, las dos piezas y se une perfectamente, pero darle la forma en crochet o en punto es ya más complicado. Pero más o menos ha quedado como yo quería. Vale. Mira, aquí ya vamos a ir poniéndolo más rectito.
porque vamos a ir empezando, yo creo ya, a hacer pliegue. Mirad, si os dais cuenta, ya aquí me queda muy poquito trozo hasta el centro de lo que es el cuerpo, pero me sobra bastante de la pieza de la manga. Entonces la vamos a ir acoplando haciendo pliegue. Lo podéis hacer hacia acá o hacia allá. Yo lo estoy haciendo hacia allá. Cogemos la pieza, la doblamos un poco y la incorporamos. Más bien hacia adentro. Esta es la parte un poco más complicada. Hacemos el doblez. Y lo tenemos que tejer así, con el doble hecho. Tenemos que contar la cantidad de pliegues que hacemos en un lado y la misma cantidad la tenemos que hacer en el otro. Bien. ¿Veis? Aquí volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que hacer un doblez. Cogemos el pellizquito y lo doblamos hacia el centro. Lo voy a hacer más pequeño para que me dé para 2. En la otra manga he hecho 3. Entonces aquí hago 1. Y me da para otro aquí. Muy chiquitito, pero lo puedo hacer. Voy a quitar el marcador. Y ahí justo ya hemos llegado al centro con el tercer pliegue. Aquí hacemos ya un nudo porque vamos a añadir más lana. Tenemos un lado de la manga cosido y ahora vamos a añadir lana de nuevo aquí y vamos a hacer lo mismo en el otro lado hasta llegar aquí al centro. Tenemos que hacer exactamente igual. A la misma altura hacemos el mismo doblez y a la misma altura empezamos a hacer los pliegues. ¿Veis que están arribita del todo? Un detalle que no os he dicho. Este lado, como va en marrón, yo lo he tejido con el hilo en marrón. Lo he tejido, lo he cosido. Para tejer o coser la otra pieza, tomad el color de lana que hayáis utilizado en esta pieza. Yo, por ejemplo, en este lado lo he tejido en ese color, en el caldera. Y una vez que tengamos las mangas montadas, mira, esto ya es opcional. Yo se lo estoy poniendo porque, no sé, me parece un detallito que le suma al jersey.
y queda más mono. Pero vaya, esto es algo que, como os digo, lo he pensado a última hora y si no os gusta a ustedes este detallito del volante, pues no se lo ponéis. Se lo podéis poner a un lado o cocerlo al contrario y os queda hacia allá. ¿Veis? Os voy a decir cuál es el patrón que he utilizado para esta puntilla y ya vosotros decidís si se lo hacéis o no. Y ahora os la añado aquí para que veáis. Es muy sencillito. Montamos 40 cadenas, 20 cadenas. Voy a montar yo, pero 40 cadenas son las que he utilizado para hacer la medida de la manga. Bueno, pues yo os voy a montar menos, como os digo, porque lo he tejido con una aguja del número 6. Me estoy acordando ahora. Para que me quede un poquito más justito. Cogemos la aguja del número 6 y el color con el que queramos decorar. Hace la puntilla y empezamos a montar 40 cadenas. Yo os hago la mitad, ¿vale? Voy a hacer 20 para haceros la muestra. Subo una cadena más y empiezo a trabajar las 20 cadenas, serían 20 puntos bajos. La primera vuelta es así. Toda entera en puntos bajos. Mira, he cambiado el color de la lana porque me estaba dando cuenta que con la marrón no vais a apreciar la puntada. Cuando hayamos terminado los 40 puntos bajos, giramos, subimos con una cadena y en este primer punto giramos, subimos con 3 cadenas, sería un primer punto alto, hacemos otro punto alto, 2 cadenas y en el mismo sitio 2 puntos altos y tenemos un abanico ahí. Contamos 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. Contamos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer 1, 2, una cadena, 1, 2, una cadena, 1, 2 puntos altos y tenemos un abanico de 3 grupitos de 2 puntos altos cada grupito. Contamos 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y repetimos 1, 2 y en el tercero lo mismo que acabamos de hacer. 2 puntos altos, una cadena. 2 puntos altos en el mismo sitio, una cadena. Y 2 puntos altos. Contamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Contamos 1, 2 y en el tercero, que ya sería el último, hacemos 1, 1, 2, 2 cadenas, 1 y 2. Giramos. Esta próxima vuelta es, subimos con una cadena. Hacemos aquí mismo un punto bajo. Hacemos 1, 2 y 3. Nos vamos, nos saltamos este abanico y nos vamos aquí al punto bajo
que tenemos entre abanico y abanico y hacemos un punto alto, 2 cadenas. En el mismo sitio, un punto alto y tenemos una V. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en medio, de los 2 puntos del medio, en medio hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. En el punto bajo hacemos una V. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. 1, 2, 3. En medio, perdón que he cogido hebra, en medio un punto bajo. 1, 2, 3. En el punto bajo, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 1, 2, 3. Y nos vamos al punto del inicio y hacemos un punto bajo. Giramos. Y ya esta que vamos a hacer es la última vuelta. Una cadena, un punto bajo y nos vamos directamente a la V y dentro hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. En el punto bajo que tenemos aquí arribita, hacemos un punto bajo. Nos vamos directamente de nuevo y repetimos. 2 puntos altos, una cadena. 2 puntos altos, una cadena. Y 2 puntos altos. Punto bajo en el punto bajo y en la V hacemos el abanico triple, que son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y cerramos aquí en el punto bajo con un punto bajo. Una cadena, cortaríamos la hebra y ya tendríamos terminada la puntillita, que el derecho es este. ¿Vale? Esto es lo que vamos a añadirle luego a la zona del hombro. Para hacer que se quede así como más plegadito, yo he metido una hebra por aquí en zigzag, o sea, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Me explico. Tenéis que pasar con la aguja haciendo esto. ¿Veis? Pasáis la lana, estiráis un poquito, entonces se os queda, así hasta el final, se os queda así acopladito. Y después, bueno, pues añadirlo. Bueno, como tengo una pieza que tengo que añadir, os lo digo mejor. Tengo aquí la otra pieza y mira lo que os estaba explicando antes. Vamos a añadir la lana por aquí. Me voy a asegurar aquí. Mira, y ahora entramos haciendo, pues cada dos, nos vamos saltando 2 puntos. ¿Veis? Me salto 2 puntos.
Vale, y aquí ya hemos llegado al final. Entonces, lo tenemos que acoplar a la manga. Desde aquí arribita me tiene que dar hasta aquí. Y ahora es simplemente, mira, voy a seguir un poco más hasta aquí arriba. Y empezamos justo en el centro del hombro, pegadito al cuerpo y la manga. Y tenemos que dar unas puntaditas pues muy chiquititas porque con cuidado de no coger doble. A ver si me explico, que no cojamos la pieza de la espalda, claro. Entramos, cogemos aquí un pellizquito, pero ya os digo que un poquito nada más. Y vamos añadiendo así la pieza. ¿Veis que yo doy una puntada bien larga ahí? Y solo cojo un poquito aquí abajo. Entramos, cogemos un poquitín. Y ya está casi, tenemos que llegar hasta aquí. ¿Veis? Y hemos llegado aquí al centro de la parte de abajo. Lo aseguramos. Vamos a hacer dentro donde no se ve un nudito. Y vamos a perder la hebra. Ahí mismo. Mira, aquí esto iría hacia adelante o hacia acá, como os guste. Tenéis las dos posiciones. Aquí yo me he llevado un poquito hacia arriba para que no se me quede esto aquí así. ¿Veis? En el otro lado lo he cerrado un poquito también. Así que lo voy a hacer ahí también. Me he llevado como el circulito este aquí.
Y nada, le da un par de puntaditas aquí y ya está. Igual perdemos la hebra. Y bueno, esta hebra también hay que perderla. Cogemos la agujita y la escondemos. Y todas las hebras que nos encontremos. Y ya hemos terminado el jersey, a falta de hacerle el cuello. El cuello lo voy a poner un poquito más cerrado. Está más o menos de tamaño bien, pero lo voy a adaptar un poquito porque se queda como muy suelto si no le hacemos una patente o algo. Entonces vamos a hacerle un cuellecito que se quede un poco más adaptado. Qué mono queda, ¿eh? Queda súper mono. Para hacer el cuello añadimos la lana al hombro y empezamos a hacer una primera vuelta entera en punto bajo. Ahí hacemos un punto y en cada punto un punto. Y la manera de saber dónde tenemos que hacer el punto es viendo las espigas y en medio, la espiga es un punto y lo que hay en medio es otro. Vamos entrando en medio de la espiga y en la espiga. Y hacemos toda esta vuelta así en punto bajo. Intenta coger dos hebritas. Quiero decir que no cojáis aquí una hebra nada más. Intentad que sea más gordito, que esté más sujetito. ¿Vale? Vamos a hacer esta vuelta entera así. Con la aguja del número 6, que no os lo he dicho. Y aquí cerramos ya con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Comprobamos que nuestro cuello tiene una anchura que nos gusta, por si lo tenemos que hacer un poquito más pequeño. Para mí está bien. Si lo queréis hacer un poco más pequeño, cada 2 o 3 puntos hacéis una disminución en esta primera vuelta y ya os queda más pequeño. Mira, aquí hago una cadena y vamos a hacer esta segunda vuelta en medios puntos altos. Un medio punto alto en cada punto que nos encontremos. Volvemos a terminar la vuelta y nos vamos aquí a este primer punto, punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una última vuelta en punto bajo con punto picot, si os gusta el punto picot, y si no, pues lo dejáis simplemente con una vuelta en punto bajo. Una cadena, un punto bajo, voy a hacer aquí el primer picot, 1, 2, 3, y me deslizo en la base. Ahora hago entre picot y picot 3 puntos, 1, 2, 3 y subo, 1, 2, 3 cadenas, me vuelvo a meter aquí en la base y me deslizo. 1, 2 y 3 puntos bajos y ahí en el tercero subo con 3 cadenas, me voy a la base y me deslizo. Y así voy haciendo la vuelta entera.
Y así de bonito nos queda nuestro cuello con la puntillita, ¿veis? Con el punto picot queda súper mono. Y la parte que le hemos añadido aquí con la puntillita también queda súper mona. La podéis poner hacia adelante, hacia la manguita, como os guste más. La verdad es que queda mona también hacia afuera, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado porque, claro, lo voy haciendo con detallitos que a mí me gustan, como la manguita abullonada, este detallito del volantito y el cuello ya ha sido el remate final. Me ha encantado cómo ha quedado. Pero bueno, imagínate que tú misma también lo puedes hacer a tu gusto, con los colores que a ti te guste. Viene muy bien para cuando se tiene poca madeja de un solo color, porque daros cuenta que yo he gastado en cada manga una madeja de, 100 gramos del color, con lo que he gastado 200 gramos en camel, en caldera he gastado 150 y en marrón he gastado un poco más de 150 porque he hecho los adornos, pero con menos de 600 gramos tenéis para hacer el jersey y os queda súper mono. Si lo hacéis en varios tonos. La tonalidad a mí es la que me ha coincidido, que tenían lanas aquí, pero ha quedado al final bonito. Podéis hacer vosotros vuestros contrastes y ver qué tal os queda. Pues nos vemos muy prontito con otro tutorial, que no os voy a adelantar nada porque la verdad que sé que os va a gustar. El que tengo en mente de hacer os va a gustar mucho. Es un jersey porque lo he visto en varios grupos que lo estáis compartiendo y pidiendo el patrón, y ya lo he sacado y la verdad que sé que os va a gustar. No sé si en medio meter otra cosita, como un corazoncito, ya que se acerca el Día de los Enamorados. Pero ya os digo que el otro os va a encantar, así que está atenta al canal. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos prontito. Hasta luego.